A tu alcance. Bueno, este es un tema de interés general que hemos venido comentando las últimas horas. Según informó este miércoles el Banco Central, el índice de actividad económica mensual, el IMASEC, registró un descenso de 0,4% en septiembre. Ahora, de acuerdo a lo explicado por el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, se trata de mejores cifras que las que estaba esperando el mercado. Para conversar sobre este tema, la reflexión, las palabras también del ministro de Hacienda, tomamos contacto con Ricardo Durán. Él es máster en Economía y académico además de la Universidad de las Américas. Ricardo, bienvenido a Mega Noticias. Un gusto, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Comencemos inmediatamente. Cuando escuchamos una cifra de descenso, un 0,4, entiendo, negativo, y se dice que sí, dentro de todo no es tan mala noticia, ¿cómo tenemos que entender eso, Ricardo? A ver. Bueno, efectivamente, cuando los economistas indican que una cifra negativa y podría ser peor, no es tan malo. De hecho, el mercado esperaba que el descenso fuera cercano a un 1%. Por lo tanto, 0,4 estaba dentro de los valores que es mejor de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, es algo positivo frente a todo lo adverso que puede ser. Mire, no sé si es su computador, yo creo que sí, está con un computador ahora, ¿cierto? Sí. Sí. Vea si puede cerrar ahí el WhatsApp, porque estamos escuchando el ting, la notificación del WhatsApp, entonces se mete en la entrevista. Mientras tanto hace eso, profesor, vamos comentando algunas de las cifras, porque se dice entonces que el IMASEC descendió un 0,4%. Ahora, ¿en comparación con qué? La tasa de referencia es importante. Bueno, con el mismo mes del año pasado, del año 2021, sí, un año completamente distinto, en términos también de contexto. Estábamos ahí con la pandemia, estaba el tema de los retiros, y esto si uno ve, si uno empieza como a desmenuzar la cifra, uno ve que los sectores, por ejemplo, que más cayeron, tienen que ver, por ejemplo, con lo que son las compras, lo que es el consumo. ¿Esto podría explicarse justamente porque también hay menos incentivo, hay menos circulante, no hay retiros, etcétera? Sí, en el año pasado efectivamente observábamos que el consumo permitió las buenas cifras. El crecimiento económico se sustentó en lo que es consumo, pero en estos últimos dos periodos hemos visto caídas cercanas al 10% de lo que es consumo, y por lo tanto es un reflejo de que hay menos liquidez por parte de los consumidores, hay menos dinero disponible. Y en un contexto de incertidumbre hace que las personas obviamente consuman menos. Y eso se refleja en las cifras de actividad económica que estamos conversando ahora. Ahora, Ricardo, en esto de la economía, bueno, tú eres el especialista acá, ¿no? El factor expectativa es súper importante en estos resultados también, en las inversiones, en los negocios, en la generación de empleo, en la contratación de personal. Cuando estamos viendo acá, algunos esperaban más, algunos esperaban hasta un 2,3% negativo. Hoy día tenemos un 0,4 en el último IMASEC, ¿no? Comparado con el año pasado. ¿Ya estamos hablando de recesión directamente o todavía no? Todavía no. Tienen que cumplirse al menos dos periodos consecutivos, dos trimestres consecutivos de IMASEC negativo para poder ya entrar en lo que es recesión. En cuanto a su definición técnica, pero tal cual como lo indica el ministro Marcel, lo más probable es que nos estamos acercando a ese punto. Ricardo, nadie tiene una bolita de cristal, lo sabemos, ¿no? Pero al menos en lo que dicen los modelos, lo que dicen las proyecciones, los datos que tú tienes también en tu lectura, ¿este es el primer mes negativo de muchos, de varios, si puedes saber eso? O sea, ¿vamos a ver una tendencia de actividad negativa, de decrecimiento económico? Sí, las proyecciones indican que este fin de año de 2022 y lo que viene de 2023 va a ser un periodo de bajo crecimiento para la economía chilena en general. Y era lo que proyectan la mayoría de los expertos. El ministro también lo ha dado a entender en varias ocasiones. Por lo tanto, se espera que al igual que en el caso de la inflación, que marcó un dato importante hace unas semanas atrás, que lo que es la actividad económica también empieza a normalizarse, y en el fondo estos valores que estamos viendo son los cercanos a lo más reales posibles y no tanto influenciados por temas como lo que han ocurrido los años anteriores.
Por lo tanto, todo esto va confirmando que el panorama económico, al menos, que se ha proyectado para el próximo año, que hasta el momento, según muchos de tus colegas, de muchas economistas también, dicen que el 2023 va a ser un año extremadamente complicado en términos macroeconómicos, microeconómicos. ¿Qué tendría que cambiar, Ricardo, para que esto también se vuelva a repetir en el corto plazo? Es decir, que a lo mejor la cifra no sea tan negativa como estamos esperando. ¿Qué podría cambiar, al menos en lo que es, no sé, política interna, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones de contexto que son internacionales, que no manejamos nosotros, lo que pasa con Estados Unidos, China, Taiwán, lo que pasa con la guerra, ¿no? Ucrania, Rusia, que sabemos que impacta mucho la situación en general del mundo. Pero ¿hay algún grado de manejo, de movimiento, de muñeca dentro del país que pueda generar algún pequeño cambio también? Bueno, tal como tú bien lo indicas, el tema de las expectativas para nosotros los consumidores en general es muy importante. En la medida que observemos más estabilidad por parte, ya sea del contexto político, del contexto externo, como tú bien dices, si bien es importante, pero no ha determinado todo lo que es la economía chilena, deberíamos observar comportamientos similares. En ese sentido, el consumidor puede observar un cambio en la medida que el contexto obviamente también vaya modificándose un poco. Pero internamente podríamos observar que hay todavía incertidumbre por parte de los mercados, por parte del sector empresarial, por parte de la inversión. Estamos viendo caídas en lo que es inversión en varios sectores, en particular que ya se está observando con algunos hechos puntuales asociados a construcción y otros sectores también. Por lo tanto, se proyecta en general un escenario complejo para lo que es 2023 en general. En general. Ricardo, tú además tocaste una tecla compleja que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con los capitales. Sí. Sabemos que, y no sé si tú tienes las cifras ahí, pero ha habido una fuga de capital importante en el último tiempo. Y respecto de las inversiones, hay otro sector que también cae, un poquito menos que el comercio, que tiene que ver con la industria y con la minería. La industria cae un 4,4, la minería un poquito menos, 0,1, es poquito, pero es un sector muy trascendental para los planes que tiene el gobierno, para lo que es la billetera fiscal, digamos. Sabemos que la minería sí es importante. Y además tenemos otro elemento, que es el tema del royalty, que es la reforma que se está promoviendo también a lo que van a pagar también los proyectos de minería, los grandes proyectos de minería, por ejemplo, del cobre, lo cual, según muchos especialistas, lo que hace es desincentivar, por ejemplo, las inversiones. ¿Cómo ves tú este cóctel de elementos de esta ecuación? Sí, bueno, es un cóctel, como tú lo indicas. Juegan muchas cosas. El tema de las inversiones juega mucho por expectativas, juega mucho por lo que espera obtener el inversionista en el futuro, y si no hay una claridad con respecto a las reglas, a las normas, a los impuestos que se van a pagar, y si las condiciones no son favorables con respecto a compararlo quizás con otros países, obviamente se va a dar una fuga de capitales que ya la estamos observando desde el año pasado. Por lo tanto, la lógica también es ver que los inversionistas, que en general los mercados se están moviendo en base a las expectativas, en base a lo que puede pasar ahora en el corto plazo, en lo que ya llevamos un año de gobierno, en varios cambios y propuestas que se han hecho en la materia y que van a afectar obviamente a las inversiones. Siendo lo más responsable que se puede en este contexto, Ricardo, y también como especialista, ¿qué recomendación le podemos hacer a la ciudadanía? Como especialista, pero también como una persona que es un agente económico, ¿no? Como si fuera tu dinero del que estamos hablando. Porque muchos dicen ya, estamos llegando a fin de año, es momento de planificar quizás el próximo, es momento de ver algún tipo de inversión, voy a ver si es que de repente me compro a lo mejor una propiedad, un auto, si a lo mejor contrato a algún personal, si tengo una pyme, alguna persona extra. ¿Cuáles son los consejos que se puede dar hasta el momento, por lo menos, con las cifras actualmente? Sí, mira, hasta el momento depende de lo que tú quieras hacer. Obviamente en el caso del emprendimiento tiene otros factores diferentes. Vemos mejoras en lo que es la actividad interna, por ejemplo, en cuanto a lo que es turismo, que se está reabriendo, y lo que puede ocurrir en el verano puede ser positivo. Pero en términos de los consumidores, como tú bien lo indicas, es diferente. La recomendación es no hacer gastos excesivos, planificar lo mejor posible este fin de año.
pensando que también el verano es un periodo en el cual nosotros gastamos bastante dinero. En marzo se vienen los gastos que todos nosotros sabemos y padecemos, así que en el fondo el mensaje es a ser responsable, a cuidar un poco nuestros ingresos, y como la recomendación que dan siempre los expertos, no endeudarnos más allá del 25% de nuestra renta, o sea que de todo lo que ganamos, ojalá un cuarto no sea más que deuda. Por lo tanto, la recomendación para todos nosotros que somos, como tú bien dices, agentes económicos y que formamos parte de esta maquinita que todos los días funciona, la idea es ser responsable, obviamente en la medida que podamos. Tampoco es que todo el mundo pueda ahorrar, ni no Sí, consumir, ni es nada por verdad. el estilo, pero en el fondo la lógica es esa, que podamos ser responsables. En buen chileno, entonces, Ricardo, cuidar la pega si es que la tenemos, ¿no? Claro, Ahorrar si es que podemos, siempre que hay un si es que, ¿no? y es que podemos, Si si es que ese es el podemos, fondo. si es que podemos ahorrar, también hacerlo, evitar los gastos excesivos, son parte de los llamados. Como dice el refrán bíblico, ¿no? Tendríamos que prepararnos para las vacas flacas porque aquí la expectativa juega un rol importante. Sí, sí, por lo tanto, si podemos ahorrar, sería genial. Si no, la vía es, sabemos que gran parte de los chilenos no tiene capacidad de ahorro por un tema de bajos ingresos. Y por lo tanto, ahí la recomendación es al menos no disparar el consumo, no disparar el gasto en todo aquello que no sea necesario. Y en el fondo nosotros como consumidores sabemos Mm. qué hacer. Las familias en su manejo diario de sus ingresos y de sus recursos son muy sabias en lo que es la administración correcta. Así que yo tengo confianza y que en general vamos a pasar por este periodo de vacas flacas, como tú bien dices, pero de una buena manera. Es que cada vez es más difícil ser Mandrake el mago con la economía doméstica, con la inflación también que tenemos, Sí, porque la plata rinde menos también y la inflación al menos no se ve que vaya a bajar. ¿Qué es lo que se sabe respecto de eso? De aquí a fin de año al menos, que se dice que podría seguir subiendo. sí, efectivamente tuvimos una baja en el tema de la inflación en el indicador anterior Ujú. y tal cual como lo indicó también el ministro Marcel, ya es una observación de que hay alguna luz en el camino, sobre todo con lo que son la caída de los precios. Esperamos que en general los precios puedan bajar, no todos, porque muchos de ellos están vinculados al contexto internacional que no ha cambiado demasiado. Por lo tanto, se espera que la inflación, esperemos que no siga subiendo tanto, o sea, de que podría subir, puede subir, pero esperemos que no sea a los niveles que está pasando los últimos meses. ¿Sabe qué? Dejemos la entrevista hasta acá. Mejor, porque así cerremos con algo positivo, con esta luz de esperanza que usted Ya, nos dice, perfecto. que nos decía el ministro, quedémonos también con esa idea, porque hay que también alimentar la expectativa positiva, ¿no? Eso es bien importante, Exacto. ojalá que la inflación no siga subiendo y ojalá que no tengamos tanto de crecimiento también en lo que viene. Ricardo Durán, un máster, pero uno de verdad, un máster en economía y académico también de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté bien. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien. Saludos. Chao, chao. Bien, señor director, ¿con qué vamos? Bien, vamos a avanzar.